súper contenta hoy porque, vamos, me acompañan unas grandísimas traductoras especializadas, además, que hoy es el tema, ¿no? Y nada, yo pensaba introduciros un poquito. No sé si queréis dejar la mano levantada y así os Sí, veo dejad la mejor, mano levantada y os porque vemos si mejor bajáis ahora. la mano os pierdo, porque somos muchísima gente hoy, que es una alegría, ¿eh? Y nada, y pues voy a empezar un poco, pues, haciendo un repaso un poco de vuestras biografías, que la verdad es que son bastante impresionantes. Déjame, Rebeca, primero que le dé las gracias otra vez a Analía por estar una vez más con nosotros, por dejarnos compartir su clase magistral de hoy, que ya nos han dicho varias personas que les ha encantado, la clase que diste para nosotros en febrero en el club. Y bueno, un lujo tenerte otra vez. Un gusto estar acá con ustedes. Hermoso escucharlos. Estaba escuchando y digo, qué lindo todo lo que, qué profesional, me encanta, qué suerte que tienen todos los que están escuchando esto. Y aparte que el español ibérico suena tan lindo, así Ah, que suena todo más formal. Ahora vengo yo con el rioplatense, suena como más informal, pero bueno, bueno, a Bueno, nosotros gusto estar acá. nos gusta mucho el acento del Río de la Plata. Es tan suave, tan musical. Sí, bueno, y yo vengo además con un el gustazo. canario, ¿no? Entonces hago como de puente un poco entre, ¿Verdad? ¿Verdad? entre los dos continentes. Ahí está, te cedo los bártulos, Rebeca, venga. Fenomenal. Pues nada, voy a empezar con Analía, que además es un verdadero honor tenerte aquí, porque, vamos, la masterclass que nos diste fue fenomenal. Y nada, por contaros un poquito, ¿no? Analía Bogdan es traductora pública egresada en la Universidad de Buenos Aires y posee un máster en traducción especializada jurídica y económica. Además de tener una dilatada experiencia en nuestro sector, trabajó 10 años en la industria financiera antes de ejercer como traductora. Actualmente vive en Florida, Estados Unidos, donde se le consideró la residencia permanente por su profesión y especialización, considerada de interés nacional. Es miembro de la American Translators Association y oradora habitual en sus congresos anuales. Durante el congreso de 2022 recibió el Marion Greenfield Award, que es un galardón que premia la mejor ponencia financiera. Y a su vez, Analía se certificó como notaria pública del estado de Florida. Actualmente forma parte del equipo de lingüistas del banco Wells Fargo Bank y tiene como clientes a grupos financieros internacionales. O sea que casi nada. Y nada, Gracias por esa presentación, Rebeca. de nada, de nada. Como digo, es un honor. Y nada, sigo con un miembro, además, de nuestro club, Rosa Ferreiro, que yo creo que además está con nosotros desde el principio, de los comienzos del club. Y por comentaros, ¿no? Rosa es gallega, pero afincada en Alemania desde el 2012. Es traductora e intérprete de español, gallego, alemán e inglés. A ella siempre le gustó el alemán y se enamoró de Alemania, así que decidió estudiar el grado de traducción e interpretación en la Universidad de Heidelberg. Al principio compaginó el trabajo de traducción con otras cosas, pero en cierto momento dio el salto para dedicarse a ello a tiempo completo. Y nada, como digo, lleva con nosotros un montón de tiempo en el club y es un miembro muy querido. Y nada, es un placer tenerte por aquí, Rosa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo aquí con mis notas preparadas para ver lo que dicen las demás, porque siempre aprendo un montón de todas vosotras. Y Y nada, bueno, pues con muchas ganas de participar. De nuevo, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. qué Oye, bueno. Rosa, y no solo eso, sino que haces unas notas que son una obra de arte, porque con dibujos, con gráficos, con diagramas, algunas veces las comparte para nosotros en el club, las pone ahí una foto del cuaderno y nos quedamos todos, madre mía, ¿quién Es pudiera verdad, tomar apuntes así? es Sí, mi verdad. mayor logro es que le hayan gustado a Judy Jenner. Le encantó el Está resumen en que mi hizo. currículum espiritual, que le han gustado. Qué Bueno, luego bueno, compartirás tus notas también, ¿no? En el club. Sí, 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 sin problema. qué bueno, Rosa. Pues muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y nada, por presentar a otro miembro VIP del club, que también lleva un tiempo con nosotros, Elena Montero. Elena es de Madrid, estudió filología inglesa en la universidad, trabajó varios años en departamentos financieros antes de dedicarse a la traducción. Y al final dio un giro a su vida y se formó en la traducción para dedicarse a lo que de verdad le gustaba, especializándose en textos jurídicos y financieros. Lleva algo más de 10 años como traductora freelance, especialista en estos campos. Vamos viendo, ¿no?, que nuestros perfiles se van mezclando mucho, ¿no?, el tema de la traducción jurídica y la traducción económico-financiera.
¿no? Lo que decíamos antes, que hay muchas sinergias ahí. Y nada, Elena, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros, gracias por invitarme. Y nada, bueno, lo has descrito muy bien. El resumen de mi vida laboral ha sido ese. Empecé estudiando una cosa, al final acabé en otro sitio y bueno, pues como que algo te llama por dentro de que no estás haciendo lo que te gusta y bueno, pensé, o pues lo intento por lo menos. Y aquí estoy. Han pasado ya unos cuantos años y la verdad que muy bien, muy contenta por mi decisión. Y nada, pues aquí en el club aprendiendo de todos un poco y aportando lo que puedo. Así que nada, gracias por la invitación. Qué bueno, Elena, pues muchísimas gracias, como digo, por estar aquí, y nada, como digo, 10 años después, está claro que tomaste la decisión correcta, y fenomenal, me encanta. Y bueno, por último, voy a introducir también a mi querida tutora, compañera, Sara Piñeiro, que es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Vigo y traductora jurada de inglés y español. También ha cursado algunas asignaturas de Derecho y se está formando constantemente. Ya veis que a las tutoras nos gusta esto de la formación. Se especializa en traducción jurada, jurídica y económica financiera. Ella empezó compaginando la docencia de idiomas con la traducción, haciendo así traducciones esporádicas, hasta que un buen día se decidió dejar las clases definitivamente y volcarse de lleno en lo que más le gustaba y para lo que se había formado. Y así lleva desde el 2019. Y desde septiembre de 2020, al igual que yo, es también tutora de la Academia de los Grandes Traductores. Nada, Sara, bienvenida y muchas gracias también por representar aquí a las traducciones, ¿no? Y la traducción y a la academia también. Muchísimas gracias a ti, Rebeca, por la presentación y nada, y un gusto y un enorme placer estar aquí compartiendo escenario con otras grandes traductoras, con enormes traductoras, como son mis compañeras Rosa y Elena y por supuesto Analía. Un placer. Qué bueno. Y nada, y por último, pues supongo que me tendré que presentar yo también, que menos, ¿no? De menos. Pues nada más por daros un resumen, pues yo me crié en Tenerife, hablando inglés y estonio en casa y español en la escuela. Entonces yo me crié trilingüe, ¿no? Y yo, como veía que me encantaban los idiomas, pues decidí estudiar la carrera de traducción e interpretación en la Universidad de Granada, en el sur de España. Y bueno, ahí trabajé unos años por cuenta ajena y luego, en el 2018, decidí volverme a Canarias y lanzarme como autónoma. Yo me especialicé, de hecho, primero con la academia, ¿no? Primero hice el curso de traducción jurídica y luego unos años después hice el de traducción financiera. Y como digo, al igual que Sara, llevo desde el 2020 trabajando con Ruth, Fernando y las tutoras, y la verdad es que me encanta. y nada, es un placer estar aquí. Como veis, estoy muy bien acompañada, y nada, por empezar un ¿Puedo poquito... dar un dato biográfico tuyo también que no has señalado? Claro. Que nos has ayudado a introducirnos en la música estonia a los miembros del club, porque en una sesión que dirigiste de trabajo del plan trimestral, que hacemos cada 3 meses, ¿no? Un plan estratégico que hacemos en el club, nos amenizaste con esa música estonia fabulosa que nos dejaste la cabeza loca a todos. Exacto. Es que, no, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de hacer un poquito de marketing, es un país muy pequeñito y es bonito que la gente lo conozca un poquito mejor, así que nada, yo tuve que aprovechar la ocasión. Pues nada, fenomenal. Yo voy a empezar un poquito esta charla lanzando una pregunta y hoy el tema es la especialización, ¿no? Entonces, me gustaría un poco preguntaros a vosotras, ¿qué es lo que más os ha servido para entrar en vuestra especialización de traducción y desarrollar vuestra carrera profesional en ella? Entonces, no sé si quiere empezar Analía o Sara. Sara, a lo mejor, que tiene el micro abierto. Vale. ¿Cómo decidí empezar? En la especialización, dices. Sí, bueno, yo
Desde siempre me ha gustado el derecho. He de decir que cuando me matriculé en la universidad dudé mucho entre matricularme en derecho o en traducción, porque me apasionaban los idiomas, pero también me llamaba mucho la atención el ámbito del derecho. Y entonces yo creo que sin quererlo ya lo tenía bastante claro desde un principio. Sí es cierto que entré en traducción pensando más en la parte más romántica, que todos entramos pensando en traducción literaria y traducción audiovisual, y que es más visible, digamos, pero en cuanto empecé la carrera y vi y aprendí que dentro de la traducción jurídica podía combinar esas dos cosas por las que me había estado debatiendo y que tenía muy buenas opciones, pues por ahí tiré desde un primer momento. Aparte, bueno, como cuando yo estudié en la Universidad de Vigo, solo por el hecho de haber cursado ciertas asignaturas, ciertas horas de ciertas materias, me daban la habilitación para traductora jurada, pues también aproveché y tiré por ahí bastante y hago bastantes traducciones juradas, que no siempre son jurídicas, pero muchas veces sí. Y luego la económica entré porque, como tú comentas, vi que estaba muy relacionada con la traducción jurídica y sí que no me gustaba para nada tanto como la jurídica, pero sí que en cuanto empecé a traducir y empecé a traducir estatutos sociales y actas de constitución de empresas y demás, y vi que había que tratar temas del tema del reparto de acciones, el valor nominal, etcétera, etcétera, muchas cuestiones económicas y financieras de esas empresas, y que luego esas empresas a lo mejor podrían necesitar traducir pues, sus estados financieros y balances y demás. Y por la parte de la traducción jurada también me empezaban a llegar pues, certificados bancarios, entre otras cosas. Y entonces dije, bueno, esto, aunque no sea lo que más me guste, me va a interesar para poder ser una mejor traductora jurídica y poder abarcar un poquito más contratos de compraventa de acciones, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue cuando yo hice el curso de traducción económica y financiera de Rus y Fernando, que ya llevaba tiempo siguiéndolos. Y nada, y lo demás es historia. Ahí empezó todo. Fenomenal, Sara. Lo que comentaba antes, ¿no? Que hay como mucha sinergia ahí entre la traducción jurídica y económico-financiera. Tú te decantas más por la jurídica, ¿no? Pero Analia sabemos que se decanta todo lo opuesto, ¿no? Se decanta muchísimo más por la económico-financiera, ¿no? Bueno, lo mío, hola a todos. Lo mío fue siempre me gustaron los idiomas, igual que a vos, Rebeca, que por cierto, qué suerte has tenido de ser bilingüe, de haber crecido así, qué envidia. Pero sí, siempre me gustaron los idiomas y siempre me daba muy bien todo lo que era social, y no me imaginaba en algo tan financiero, porque cuando uno piensa en finanzas piensa en números, en cálculos, ¿no? En estadísticas, en cosas que el que tiene un perfil de sociales no se ve, es un mundillo en el que no te ves. Sin embargo, una vez que te adentras en el mundo jurídico, te das cuenta que todo es parte de un mismo sistema y que las finanzas, en definitiva, están relacionadas con la economía, que es una ciencia social, ni más ni menos. Y me empezó a gustar mucho esto de entender el sistema, este sistema madre, esta matrix que tenemos, tanto en cuanto a las leyes como en cuanto al sistema financiero. Y tuve la suerte de ir a la Universidad de Buenos Aires, en donde la carrera de traductor público, que vendría a ser como la del traductor jurado para los españoles, se cursan más de 12 materias con estudiantes de abogacía directamente. Entonces, muchos de los que nos egresamos de esa universidad tenemos ese conocimiento, muchos incluso siguen la carrera de abogado, 3 años más ya puede ser abogado, y otros traductores ni van a esa universidad porque odian todo el programa, que es muy jurídico. Luego cambió, lo adaptaron un poco, pero en mi época era muy jurídico. Y ahí vas entendiendo un poco este sistema madre, más allá de la traducción. Se aprende realmente muchísimo de leyes locales del país y de Estados Unidos y del Reino Unido, y también del sistema financiero que acompaña, ¿no?, a estas leyes. Después empecé a trabajar en un banco y lo demás es historia, porque pude como unir todo y le perdí, creo yo, que sería la clave, le perdí el miedo
al tema de las finanzas, que es algo que tenemos muchos traductores, ¿no? Ese miedo a los números, ese miedo a no entender, porque son cosas complejas, pero como yo siempre digo, si uno es traductor, su cerebro está preparado para entenderlo seguro, así que hay que perderle el miedo. Y así fue como me fui adentrando, y tu pregunta creo que inicialmente iba a de qué manera nos sirvió la especialización, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿Qué es lo que más te ha servido para especializarte en definitiva? ¿Qué más me ha servido? Bueno, en mi caso fue desde ya la experiencia de haber trabajado en un banco, aunque me tengo que dar un poco de crédito porque me interesé mientras trabajaba ahí, empecé muy chica, a los 18 años, nada, dando cambio casi, o sea, algo muy básico, y sin embargo como que me interesaba mucho, y me fui metiendo, y fui aprendiendo, y por eso fui escalando, y fui pasando por distintos sectores, me interesó mucho el tema de inversiones, entonces me enfoqué ahí, entonces es donde uno pone el foco también, acompañado de los conocimientos teóricos de leyes que venía trayendo de la facultad, porque en este entonces hacía las dos cosas en paralelo, trabajaba de día y estudiaba de noche en la facultad, así que si bien fueron me llevaron unos cuantos años la carrera, pude hacer las dos cosas en paralelo, y eso tiene sus beneficios en definitiva. Que bueno, además me encanta eso que has contado del plan de estudios de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Porque yo creo que en España ni siquiera tenemos esa opción de poder estudiar así en paralelo con abogados. En ninguna parte del mundo, salvo Argentina, creo. Sí, sí, sí. A ver, creo que es medio occidental, no sé si lo hicieron tan pensado, creo que quedó medio occidental, dependía la carrera, dependía de esta facultad, y se entendía que se necesitaba tener conocimientos de derecho, y para qué vamos a abrir una cátedra más, no es una facultad pública, ¿no? Totalmente gratuita, entonces los metemos con los de abogacía, y muchos de nuestros docentes no sabían que había alumnos de doctorado, ni siquiera sabían que se cursaba esa carrera en la facultad, con lo cual éramos los raros que estábamos en un rincón diciendo esto es medio avanzado para mí, yo no voy a litigar, pero no importa. Tenías que se te obligaba a tener el mismo conocimiento que el abogado, con lo cual en definitiva fue beneficioso, por más de que en ese momento era duro, Claro, era un poco pesado. Por un lado como muy intimidante, pero por otro, vamos, la experiencia que te da eso es también maravillosa, ¿no? Sí, absolutamente. Y perdona, Rebeca, que me meta, pero quería preguntarle a Analía, porque en relación con esto tengo mucha intriga por saber esto de que el Estado de Florida considere de interés público tu profesión y que te hayan concedido o el Estado o la Federación, no sé si es a nivel federal o es a nivel estatal, que te concedieron la ciudadanía por eso. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ese asunto? Bueno, les cuento por arriba porque realmente es vasto el mundo migratorio en los Estados Unidos realmente. Por supuesto son normas federales porque todas las leyes migratorias son a nivel del país y no de los estados, pero por supuesto para emigrar o inmigrar a los Estados Unidos hay distintos tipos de vías, ¿no? Vías laborales, vías religiosas, vías de refugiado, etcétera, etcétera. Entonces, si uno quiere acceder a la residencia permanente en los Estados Unidos, y tiene una especialización que pueda ser considerada de interés nacional, ¿en base a qué? En base a la elegibilidad que uno mismo propone, ¿no? Uno mismo impulsa su caso y lo demuestra ante el Estado, por supuesto que lo puede hacer, y estas visas, hay distintas categorías de visas, es vasto, pero solo les voy a decir que es por la vía laboral profesional, no es por la vía de talentos ni nada de eso, es por la vía profesional. Hay distintas categorías, si uno recibe un premio Nobel, entra en una categoría, por ejemplo, si uno tiene una especialización que es realmente pequeña en Estados Unidos, o sea que es demandada, pero que tiene pocos especialistas, de alto nivel, por supuesto que el Estado lo reconoce y desde ya que se puede hacer un caso. Pero eso es para otro capítulo, porque es realmente vasto y requiere mucha preparación y demás, pero desde ya que si uno tiene una especialización y experiencia y demás, sí se puede, el Estado lo reconoce como de interés nacional. Gracias. Así que muy interesante, sí. Sí, genial, muchas gracias. Espera. Que te abro. No cierres tu micro, Rebeca. Vale, no sabía que no podía reabrirlo luego. Vale, gracias, Fernando. Bien que te diste cuenta rápido, porque yo estaba en plan... Esto es el hardware. A veces hay que hacer por hardware porque el software no funciona. Total.
Pues nada, muchísimas gracias, Analía, por contarnos eso. Súper interesante, la verdad. Me imagino que todo el sistema de inmigración tiene que ser un mundo muy complejo, la verdad. Pero bueno. Y bueno, quiero redirigir un poco la pregunta a Elena. Por preguntarte un poquito, pues la misma pregunta. Tú no llegaste a ser, tú habías trabajado también en el sector financiero similar a Analía, ¿no? Y en cierto momento te diste cuenta de que, bueno, de que esto no era lo tuyo, de que te querías dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿tú qué hiciste para hacer ese cambio, ¿no? Ese giro? ¿Y qué es lo que más te sirvió, ¿no? Para introducirte luego en el mundo de la traducción? Pues bueno, yo lo que hice, tomé la decisión estando trabajando todavía y bueno, pues yo me hice un planteamiento en mi cabeza que digo, bueno, pues yo me pongo, voy a formarme, porque realmente yo había hecho asignaturas de traducción en la carrera en filología inglesa, pero es eso, solo había hecho unas asignaturas, entonces yo consideraba que tenía que hacer algo más, ¿no? para formarme. Entonces lo que hice, mientras seguía trabajando a distancia en la Universidad Nacional a Distancia de España, pues bueno, hice un posgrado de traducción de inglés a español y bueno, pues mi idea era terminarlo y una vez que lo terminara, pues empezar a buscar clientes, empezar a buscarme un poquito el trabajo y cuando viera que tuviera una cartera lo suficientemente grande para poder dejar el trabajo, pues lo dejaba y ya está. Pero bueno, me despidieron, así que fue como, vale, y entonces lo que hice fue aprovechar que tenía tiempo y entonces estudié un máster de traducción jurídica y financiera porque una amiga traductora que hablando un día con ella, cuando yo le comenté mis planes, todo lo que tenía en la cabeza, pues me dijo, tienes un poco de pájaros, me acuerdo que me dijo, dice, porque no, o sea, no te veo como que tienes algo muy definido y me dijo, te tienes que especializar. Dice, no conocerás a ningún traductor que diga, no, yo traduzco, pues bueno, lo que me llega o tal. No, dice, todo el mundo hace algo concreto, ¿sabes? El que traduce jurídicos es eso, no se pone también a traducir de moda, yo qué sé, era como que me dijo, piensa en qué te quieres especializar y céntrate, o sea, no estés a cuatro cosas a la vez. Y bueno, pues aprovechando que tenía tiempo, sí que podía estudiar un máster y bueno, pues lo que quise fue aprovechar lo que ya lo que había aprendido en el campo financiero, me pareció lo más lógico. No, porque a lo mejor empezar de cero en otra especialización, no lo sé, a lo mejor me habría ido bien también, no lo sé. Pero bueno, me pareció lo más lógico y bueno, pues la verdad que una vez lo terminé fue como para arriba. O sea, mi amiga tenía razón. O sea, tienes que especializarte y bueno, poder demostrar con tu experiencia profesional y con tu experiencia, tu formación, que bueno, pues que eres competente para hacer eso. Y así que nada, pues 10 años después o más estoy aquí. Pero bueno, fue así, fue un poco, tuvieron que ir orientando un poquito, porque la verdad que al principio sí que estás un poco, que no sabes por dónde, cómo emplear tu tiempo bien y no, pues eso, no dar palos de ciego, que decimos en España. Claro, no tiene mucho sentido lo que cuentas. O sea, hay traductores generalistas. Los traductores generalistas existen y hay traductores generalistas buenos. Pero yo creo que es más complicado abrirse camino en el mercado cuando eres generalista, ¿no? Porque es un poco como que te vendes a todo el mundo y a nadie al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tú, Elena, cuando tomaste esa decisión, ¿no? De asentar un poco la cabeza y especializarte, dices que además viste un poco una respuesta mejor desde el mercado, además, ¿no? Como que te resultó más fácil venderte así y ganar clientes a partir de ese momento, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Claro, Totalmente. no me sorprende en tu respuesta, la verdad. La Y verdad es que fue lo mejor que pude hacer, yo creo, ¿eh? Si se puede aprovechar bagaje que ya lleves, de lo que sea, yo creo que es lo mejor.
tampoco me desagradaba, ¿eh? O sea que si yo hubiera odiado las finanzas, pues no, habría pensado otra cosa, pero bueno, como no me desagradaba, pues... Qué bueno. tiré Claro, por ahí. aprovechar los recursos que ya tienes, ¿no? Para dar un giro y dedicarte a algo que de verdad te llena, ¿no? Que Eso es. a mí me parece muy bonito, la verdad. Y nada, yo quiero redirigir de nuevo la misma pregunta ahora a Rosa, ¿no? Porque Rosa sabemos bueno, que a ti, bueno, te enamoraste de Alemania, ¿no? Sabías que querías vivir ahí. Eso ya Sí, lo a ver, es que lo mío con la traducción jurídica realmente fue un poco un feliz encuentro accidental, por así decirlo, ¿no? Yo empecé a estudiar traducción e interpretación porque tenía muy claro que yo quería ser intérprete. Pero claro, ser intérprete tampoco no es una especialización temática, es una profesión que tienes que aprender, unas técnicas y tal, ¿no? Y para llegar a ser intérprete es conveniente ser traductor primero. Entonces, mientras me formaba como intérprete, tras haber hecho la carrera de traducción, dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar de traductora, traducir siempre me ha gustado, es algo que te enriquece como intérprete, a la vez que ser intérprete te enriquece como traductor. Y bueno, me llama la atención lo que contaba Analia sobre la universidad en Argentina o Katia sobre Uruguay, porque en la Universidad de Alemania donde yo estudié no tenemos eso así, no tenemos esa posibilidad de estudiar otro itinerario y sacarte otra carrera, pero lo que sí tenemos es, o sea, es obligatorio elegir una especialidad durante la carrera y esa especialidad o sea, no son asignaturas de la carrera de traducción, sino que tú vas a la facultad de medicina, de económicas, de derecho y tal. Y yo pues probé varias y la única que no probé fue la de derecho porque ahí tenía claro que yo eso no sé, no me llamaba. Entonces me pasé mucho tiempo en la facultad de medicina y es una de las ramas a las que apenas me dedico ahora. O sea, no hago nada salvo que sea algo muy general, ¿no? Pero vamos, o sea que a veces con esto quiero decir que uno no siempre tiene las cosas claras y que una manera de abrirse camino es ir probando cosas. A lo mejor pruebas algo y ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta? Hasta que no te lanzas, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió es que como quería trabajar más y vi la posibilidad de hacerme traductora jurada en Alemania y me empezó a llegar trabajo, pero claro, eso es para lo que no te preparan en la universidad, que haces cuando te llega trabajo y me di cuenta de que mucho trabajo que me llegaba, tanto de jurada como incluso de no juradas, tenía que ver con temas jurídicos. Y yo pues con el síndrome de impostora al máximo, decía yo no estoy preparada para esto y tal, ¿no? Pero a su vez, claro, te mandan los documentos para que envíes un presupuesto y tal, y los lees y me empecé a dar cuenta de que me interesaban y me empezó a gustar. Entonces, pues fue así la primera toma de contacto. Entonces dije, bueno, pues para que no me pille esto tampoco en pijama, voy a prepararme un poco mejor, voy a ir formándome por mi cuenta, haciendo un montón de cosas, leyendo un montón. Pero bueno, un punto sobre el que me gustaría incidir, porque a ver, las compañeras ya han hablado sobre la importancia de la formación, la importancia de la experiencia laboral. Yo también tuve experiencia trabajé para una empresa, una multinacional de otras cosas, pero bueno, me sirvió también para entender las estructuras a nivel empresarial, cómo están organizadas, las jerarquías, porque todo eso luego sí que te sirve, ¿no? en la traducción. Pero bueno, como todo eso ya está claro y ya han hablado ellas largo y tendido sobre esto, a mí me gustaría incidir sobre que lo más importante es dar el primer paso. Y dar el primer paso pueden ser muchas cosas diferentes. Puede ser, pues me voy a atrever con esta traducción que me ha llegado, pero voy a pedirle a alguien que sé que tiene experiencia que me la revise o que me ayude, o voy a ir a una conferencia sobre este tema, voy a ver en la universidad más cercana a mí si hay ponencias en abierto, voy a hablar con traductores que se dediquen a eso, ¿no? O sea, a lo mejor para muchos de los que están aquí hoy, esto es un primer paso, ¿no? Podría ser. Y simplemente eso, ¿no? Que la mejor manera de abrirse camino es caminar, porque es que si no, tampoco vas a hacer nada. Así que sí, pues acabé dedicándome bastante a traducir textos jurídicos y textos económicos, porque además eso se complementa muy bien con mi trabajo de intérprete, ya que muchas conferencias son, pues, por ejemplo, reuniones de empresa y tienen mucho que ver con temas pues, de bolsa, de inversión o incluso ya más hacia los temas de las ciencias sociales, recursos humanos, ¿no? Que tiene también un gran componente
jurídico. Así que eso es lo que venía yo a contar, pero bueno, que tampoco yo siento todavía, porque esa sensación no se va a ir nunca, que sigo al inicio de mi camino, así que yo vengo aquí también a escuchar a las demás y aprender de ellas. Y finalizo pues diciendo eso también, que nunca vas a terminar de aprender, ni de estudiar, ni de formarte, porque constantemente pasan cosas nuevas y da igual la especialidad que elijas, es un territorio inabarcable. Por eso digo, hay que hacer paquetitos con las cosas, hay que ver, pues voy a empezar por aquí y ver, e ir probando si te gusta o no te gusta. Y otra cosa, ¿no? Que hablabais antes de la traducción audiovisual, que es súper bonita, que le gusta a mucha gente. Yo hice muchos cursos de traducción audiovisual durante la carrera porque me gustaban. Y sí que me han servido también en combinación con la traducción de los ámbitos más jurídico, empresarial, económico, porque, por ejemplo, he tenido que traducir guiones o hacer subtitulado para vídeos que se han usado en empresas de manera interna para educar a sus trabajadores en temas de protección de datos. Entonces, quiero decir que todo lo que se estudie sí también sirve, ¿no? Y si os gusta la traducción audiovisual y decís, bueno, pero es que a lo mejor no voy a acabar traduciendo los guiones o subtitulando mis pelis favoritas en Netflix, pues no, pero estás aprendiendo unas habilidades que te pueden servir en otros ámbitos también. Y hace unos meses, creo que Rebeca también estaba, hubo una charla súper interesante en ASETRAD de un traductor, bueno, esto creo que ya fue el año pasado, pero para mí fue hace unos meses, y nos contaba que él se dedicaba a la traducción médico-jurídica. O sea, él había combinado esas dos especialidades pues con informes sobre accidentes y ese tipo de cosas. O sea que al final no hay la especialización, al final es un poco a la carta y cada uno va abriendo ese camino. No sé si he respondido a tu pregunta o si me he ido por las ramas, seguramente. No, has respondido mi pregunta y además has sacado ideas nuevas que me encantan, ¿no? Porque por un lado has hablado un poco, has presentado la idea de que la especialización también es un poco un antídoto contra el síndrome del impostor, ¿no? Porque cuando todos empezamos nos sentimos un poquito así, ¿no? Nos sentimos un poco perdidos y nos pasa a todos, yo creo. Pero claro, cuanto más aprendes, cuanto más te vuelcas en un campo, más seguridad vas ganando, ¿no? Y eso, pues claro, es muy bonito. Y no se va nunca del todo, advertencia. No se va nunca del todo, pero ¿por qué? Porque también va relacionado con lo otro que decías, ¿no? Que nunca paras de aprender, porque claro, te das cuenta de que cuanto más aprendes de un campo, te das cuenta de lo grande que es ese campo y de lo inabarcable que es hasta cierto punto, ¿no? Entonces, claro, cuanto más aprendes, más conciencia tomas de eso, ¿no? Pero bueno, por eso también has dado con la clave también ahí, ¿no? Que es muy importante compartimentalizar, ¿no? Ceñirte un poco con el trocito de ese campo, ¿no? Que sí es abarcable para ti, ¿no? Para una persona. En definitiva, solo somos personas individuales, ¿no? Entonces, para abarcar ese tipo de campos, o sea, ámbitos tan amplios, ya tenemos que recurrir a otras estrategias, ¿no? Como colaborar con compañeros o subcontratar y temas así. Entonces, pero claro, nosotros individualmente no podemos con todo y eso es importante reconocerlo, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el dicho que dice que si tú estás en un sitio y eres la persona que más sabe, el que tiene más experiencia, el que tal, entonces estás en el sitio equivocado. Tienes que ir siempre buscando inspiración de otros porque siempre va a haber alguien que sepa más, que tenga más experiencia que tú y tal. Lo bueno es que aprendes mucho, lo malo es que te puede generar un poco de complejo de inferioridad y en estos tiempos de redes sociales donde todo el mundo comparte éxitos, todo el mundo está trabajando muchísimo, a todo el mundo le va súper bien y eso puede generar unas inseguridades que bueno, para mí es importante decir que been there, done that, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí y que es algo que no se va nunca, o sea, a mí me sigue pasando que claro, los documentos que ya he traducido tropecientas veces, ¿no? O sea, siempre hay documentos que luego se repiten, eso es muy lucrativo también, ¿no? Es un aspecto también que hay que tener en cuenta de este tipo de traducciones jurídicas. Claro, los hago ya pues con toda la confianza y tal, pero cuando me llega algo nuevo, digo, es que yo no sé si estoy cualificada para esto, ¿no? Y tengo ese momento de duda, pero claro, es que si no empiezas tampoco vas a avanzar, ¿no? Es que todos tenemos nuestra zona de confort, ¿no? Y esa zona de confort, en cuanto más cosas hacemos nuevas, pues más grande se hace esa zona de confort.
pero claro, esa línea ahí, esa barrera siempre sigue estando ahí, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay que tratar de salir un poco de esa zona, ¿no? Ahí es donde está el crecimiento personal, ¿no? El avance personal. Y yo creo que es importante en ese sentido no quedarse siempre ahí, ¿no? Y no sé si, Fernando, ibas a comentar una cosa. Sí, quería hacerle una pregunta también a Rosa y a Analía y a Elena, porque es una cosa que nos han preguntado aquí en el chat que tiene mucho que ver con lo que estáis comentando, que es cuánto tiempo aproximadamente os llevó conseguir una cartera de clientes con la que poder vivir de esto, ¿no? Elena lleva más tiempo, Analía lleva mucho tiempo, Sara también. Rosa, sabemos que has dado ese salto de fe hace poco del trabajar Sí, por cuenta ajena, claro, tal. es que realmente mi caso en ese sentido es un poco, porque no puedo Bueno, decir, pues danos empecé tal alguna pista. año a dedicarme al 100% a eso, sino que tuve la posición cómoda bueno, en el país en el que vivo es muy fácil compaginar em, ser autónomo con otro trabajo, o sea, no, quiero decir, em, no te castigan pidiéndote impuestos ni nada de eso, entonces se puede compaginar muy bien. ¿Y qué pasa? Me di de alta cuando todavía era estudiante y pues tenía la friolera de 0 clientes y mi cartera de clientes pues al principio pues los contaba con una mano, luego empecé a contarlos con 2 y al final resulta que lo que acaba pasando es que en algún momento das con 2 o 3 clientes que te mandan mucho trabajo seguido y eso te permite ya crearte un colchón. Entonces, bueno, yo diría que claro, no lo puedo juzgar así, como no pasé de 0 a 100, sino que fui poco a poco, es difícil, pero yo creo que en 2, 3 años es una meta, tener una cartera pequeña pero fiable y básica de clientes se puede conseguir. Sí, eso coincide más o menos con mi experiencia, ¿no? O sea, yo también tuve un comienzo un poco así raro, un poco a trompicones, porque en mi primer año yo dependía excesivamente de un cliente agencia que me pagaba tarifas muy bajas, ¿no? Y encima para traducción especializada, ¿no? Yo en ese momento estaba muy verde y no tenía conciencia, ¿no? del valor de mi trabajo y del valor que tiene eso. Entonces, claro, llegó un punto en el que me empecé a dar cuenta, ¿no? De que eso no estaba funcionando y también llegó la pandemia y ese cliente de repente me propuso, entre comillas, bajar incluso más mi tarifa con la excusa de la pandemia, ¿no? Claro, entonces en ese momento yo dije, pues no, aquí me planto, o sea, al revés, tendría que estar subiendo mi tarifa con ustedes. Entonces, claro, perdí a ese cliente, digamos, ancla, justo en ese momento de, pum, la pandemia, ¿no? Pero luego remonté bastante rápido, no, o sea, o sea, sí, en cuestión de un año o así ya llegué a un nivel de tener una cartera un poco más diversificada, con clientes que me pagaban mejor, y sí, o sea, supongo que sí, a los 2, 3 años ya me notaba yo en un punto como bastante más estable, ¿no? No sé cómo lo veis las demás. Me gustaría conocer el caso de Analía también, y te dejo el micrófono abierto ahí para que no tengas que volver a reabrirlo, y a Sara Estaba también. muda. Gracias. Bueno, en mi caso, mi salto de fe fue dejar una empresa que era un banco en Argentina en ese momento y dejar de ser empleada para adentrarme de lleno en la traducción freelance. Pero bueno, casi instantáneamente en cuanto lo dejé, pude empezar porque fue el mismo banco el que me contactó para que empiece a trabajar para ellos desde afuera. Porque una cosa que quería aportar mientras estaba hablando Elena, era que en realidad el cliente que necesita traductores financieros está necesitado por los traductores financieros, o sea, necesita gente que conozca del tema, no abundan. Una cosa es ser un traductor financiero genérico, bueno, podés traducir un contrato financiero que puede no tener tanta complejidad, pero hay temas que sí tienen complejidad y que salen feos si los traduce un traductor generalista. Realmente sale feo y suena antinatural al inglés o al español, porque se nota que no lo escribió un especialista. Entonces, el mismo banco en ese momento, cuando me tomaron como tercerizada, no es que me tomaron, cuando me contrataron, necesitaba traductores que conozcan del tema desde adentro, que conozcan de qué se estaba hablando. Entonces, para mí era el pan de cada día ese texto, porque yo lo leía como empleada y entendía perfectamente cuál era la intención detrás del texto. Entonces, como traductor especialista, eso es vital.
Me pasa todavía que hay gente, yo ahora ya cada vez traduzco menos para Argentina por una cuestión de tipo de cambio, ¿no? Básicamente porque vivo en los Estados Unidos, pero todavía tengo algún que otro cliente y alguna persona que viene recomendada porque tiene que traducir, siempre cuento esta historia como para hacerla de ejemplo, ¿no? Una persona que tuvo que traducir su tesis de su posgrado, y realmente su tesis era financiera, era de instrumentos financieros, derivados financieros, y la tenía que traducir. El chico era angloparlante, era su primer idioma, el segundo idioma era español, y tenía que traducir un español que suene natural y que suene profesional. Entonces él no podía poner esa tesis, que se jugaba todo en manos de un traductor no especialista. Entonces, cuando hablamos de un traductor especialista, no hablamos de alguien que conoce un poco la especialidad, es alguien que está realmente de lleno, que está dispuesto, o sea, que tiene la capacidad de escribir un texto al mismo nivel que un profesional de esa industria. Entonces, esa persona está buscando a un traductor financiero, están en la búsqueda de los traductores financieros. No hay que pensar quizás, uy, ¿cuánto me lleva que recibir trabajo? Es salir volviendo un poco al tema espiritista, a la terminología espiritista que decía Fernando, a invocar a espíritus, no, a invocar clientes, a salir a decir, yo soy especialista y tengo esto para ofrecerles, acá estoy. ¿Quién me necesita? Y hay muchas empresas que lo necesitan, muchas personas que buscan traductores que conozcan del tema. Y como decía Rebeca también, hay subespecializaciones, porque también en finanzas tenés toda la industria de los seguros, que tiene su propia complejidad, o la industria de los mercados de capitales, la industria bursátil, que también tiene su complejidad y que no todos la manejan. Y si uno sabe de esa industria, si te gusta la industria bursátil, la conoce, lee las noticias y las entiende, lee los acronismos de las noticias y demás y las comprende, entonces tiene un valor agregado muy particular. Y desde ya que va a tener trabajo en eso, porque desde ya que se necesitan personas que sean realmente especialistas. Así que un poco volviendo a eso de cuánto tiempo lleva, diría, no se queden esperando en la silla a ver qué pasa, o sea, salgan ya hoy a decir qué tienen en sus manos, salir a vender el servicio, y por cada acción que ustedes hagan, vamos a llamarla acción comercial, ¿por qué no?, van a tener una reacción seguro. Muy bueno, Analia. Además, está aquí Melody en el chat que está preguntando que si se puede empezar a trabajar incluso estando en la universidad, y yo creo que sí. O sea, si tú tienes esa inquietud y quieres empezar a ganar experiencia... Bueno, pero no puedes cobrar salvo que te des de alta en Hacienda. Claro, tienes que, si quieres trabajar como autónoma, tienes que darte de alta, por supuesto, y si no quieres darte de alta, pues tendrás que hacer traducciones voluntarias para ir ganando experiencia, ¿no? Pero bueno, Pero mira, perdona, porque precisamente Melody había preguntado algo que yo me he apuntado aquí para trasladarle a Analia, porque digo, luego se lo traslado a Analia, esta pregunta que creo que es para ella. ¿Cuáles son las claves? Bueno, has dado unas cuantas ya, pero ¿qué crees que necesita un traductor financiero? Has dicho el conocimiento del texto, comprenderlo y tal, pero para ser un buen profesional freelance en traducción financiera, ¿cuál dirías tú que son las 2 o 3 cosas esenciales, básicas, que hacen falta para abrirte a la profesión y tener clientes y ganar dinero, ¿no? Bueno, primero, como siempre digo, conocer el sistema. El sistema financiero no es tan difícil de entender, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender de qué estoy hablando cuando hablo de macroeconomía, qué estoy hablando cuando hablo de financiamiento en el mercado de capitales. Hay que entender de qué se trata eso. No es tan difícil como suena. Si entendemos la base del sistema financiero, cómo arranca, después podemos entender cómo se ramifica y de qué se trata. Entonces, cualquier texto que nos llegue, lo podemos desmembrar y traducir, pero porque entendemos la base, ¿no? Entonces, primero entender eso. ¿Cómo se entiende eso? Estudiando teoría puede ser una manera, otra manera puede ser también ejerciendo en el mercado financiero, teniendo productos, mirándolos, entendiendo de qué se tratan, teniendo una tarjeta de crédito, teniendo títulos, valores. Se puede también operar en forma virtual sin tener dinero real también para comprenderlo. Entonces una clave es eso, comprenderlo. Otra clave que les diré, más allá de los conocimientos de inglés y español que tienen que tener, de gramática, etc., es hablar con el cliente a la par, ¿no? Es poder hablar ir a un ambiente corporativo y ser uno más, ¿no? Ir bien puesto, de la manera en que iría cualquier otro cliente a visitar la empresa o levantar el teléfono y hablar de forma
que le diga a nuestro cliente, yo entiendo de tu industria, entiendo lo que te dedicas y entiendo para qué es esta traducción. No es un papel, no son palabras que me llegaron. De fondo hay una transacción, hay algo. Le estás queriendo vender un producto a alguien, estás negociando algo con alguien, es un litigio. Digamos, poder ponerse en este papel profesional y estar a la altura de las circunstancias. Como decía Rebeca, se puede trabajar desde la universidad, y Fernando le dijo, sí, pero hay que anotarse. Sí, o sea, estar a la altura de las circunstancias de lo que pretendas. Si vos vas a trabajar para un cliente desde la universidad, no puedes ir con la mochila, las zapatillas y sin inscribirte en ningún lado y decir, vengo a trabajar. Ok, ¿vas a hacerlo? Inscribite, profesionalizate, tené tu software, comprate los software, no andes con cosas craqueadas, ponete a la altura de las circunstancias, y por supuesto que vas a tener buenos resultados. Ahora, si vas informalmente a ver qué pasa, a ver qué onda, quizás no tengas los mejores resultados, y hay una única oportunidad para dar una primera impresión. Entonces, cuando vamos a dar esa primera impresión, ya hay que estar capacitado, hay que estar organizado. Entonces, ese sería mi consejo también para iniciar en la especialización. Qué bueno, Analía. Además, un poco enlazando con lo que contaba Fernando antes, ¿no? Que en nuestra profesión realmente no se requiere una inversión muy grande para poder ejercerla. Que menos que tener lo mínimo, ¿no? Que es tener tus herramientas de software, tener tu imagen a un nivel, digamos, aceptable para el cliente. Claro, clientes diferentes van a tener diferentes expectativas en cuanto a tu imagen y a tu forma de comunicarte con ellos, ¿no? Entonces, dependiendo del campo de especialización. Obviamente, hoy estamos hablando de campos de especialización que son pues, más corporativos, más conservadores, en los que la imagen personal y el cuidado personal pues como que importa bastante, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? A lo mejor en otros ámbitos no es así, porque hay ámbitos... Seguro, y ahora está cambiando todo lo que estamos diciendo hoy, quizás mañana no sea igual. Sabemos que todo está cambiando con la tecnología, con la inteligencia artificial, todas las profesiones están mutando, no solo la nuestra. Así que, pero ahí también está nuestra capacidad de ser versátiles dentro de la especialización, porque la especialización en sí también ahora tiene otras aristas. Apareció el fintech y tenemos que meternos en eso, pero siempre y cuando, como les decía, entendamos de qué viene la industria. Cuando entendemos de qué viene la industria, cualquier cosa que aparezca la vamos a poder abordar. Exacto, porque luego pasan cosas como con las criptomonedas y... Tal cual, exactamente, que parece que hay un gran... todo a mí me causa un poco gracia, porque todo hay como este hype increíble, donde hay un montón de gente que se suma, gente que por lo general publica, pero hay mucha gente joven que publica y tiene mucha incidencia en el mundo virtual, y hay gente que sabe de verdad, que entiende de verdad, que no tiene tanta incidencia en el mundo virtual, y son a esos a que por ahí hay que ir a consultar, no tanto al que puso 2 clics con algo llamativo y todos pusieron clic, y realmente la historia en sí está vacía, o no tiene tanto interés, o todavía ni empezó, ni arrancó ese mundo, y ya estamos todos asustados por algo que ni siquiera arrancó, que no sabemos qué va a pasar. Entonces hay una especie de vorágine en ese sentido, y como buenos traductores que somos, que sabemos investigar la fuente, bueno, siempre promuevo a investiguemos la fuente, que cada vez es más difícil, ¿no? Porque con la inteligencia artificial encima ahora, casi que uno pregunta al chat algo y nos responde muy formalmente, muy profesionalmente, y no sabemos de dónde sacó la respuesta, o sea que ni siquiera tenemos acceso a la fuente puede ser completamente una mentira, pero la forma en que está planteado formal, te lo puedes creer, casi que prefiero a Google, que por lo menos sé de dónde salió esa información. Entonces ahí tenemos que tener otro par de ojos para analizar lo que está respondiendo la inteligencia artificial, que puede ser muy útil en unos casos, pero puede ser muy perjudicial en otros. Es que a mí me encanta que hayas enlazado con el tema de la inteligencia artificial, porque justo cuando estabas hablando yo lo estaba pensando también, ¿no? Todo el tema de las criptomonedas, algo que se crea mucho hype y tal, y con la inteligencia artificial hasta cierto punto yo creo que también está pasando algo muy similar, ¿no? Porque hay muchos mensajes negativos por ahí que dicen que las máquinas nos van a reemplazar, que nuestro trabajo se va a devaluar, etcétera, etcétera. Pero para mí, especializarse es también una manera de defenderse contra esas tendencias, ¿no? Porque la inteligencia artificial se va a quedar con algunas partes del mercado, está claro. Las partes de menos valor, las partes
pues no sé, de mucho contenido, digamos, de bajo nivel, que a lo mejor no es tan importante, pero que se tiene que traducir por X. Esas partes ya se las llevó la Machine Translation a partir del año 2016, ya se las llevaron, esas partes no están más, ¿no? Es como decía un colega mío, ¿para qué quieren traducir The Black Cat? Si es el gato negro, ¿para qué querés un profesional para eso si te lo hace la máquina? Pero eso ya se las llevaron y se la va a seguir llevando esas partes. Es en la especialización en donde vamos a continuar nosotros. Por eso es vital. Y más allá de la especialización, como siempre digo, todo lo que uno aprende, que también creo que lo dijo Rosa, todo lo que uno aprende en su carrera como especialista en Derecho o en Finanzas, es vital para tantas cosas de la vida, que si mañana nos apagan la térmica de la traducción y desaparecen los traductores, nosotros vamos a seguir teniendo trabajo de cualquier otra cosa. Siempre digo, no me caben dudas, porque tenemos tantos conocimientos que otros profesionales no tienen, que somos realmente un profesional de un valor agregado muy importante para el mundo. Me encanta, habría que escribir eso y enmarcarlo, porque vamos, yo como digo, hay tantas narrativas, tantos mensajes por ahí, como digo, en nuestra industria, en nuestro sector, tan negativos y que yo de verdad creo que no son reflejos de la realidad. Nosotros tenemos como humanos, como personas pensantes, con nuestro bagaje, nuestra experiencia, y nuestros conocimientos, ¿no? Esa especialización, esa experiencia, todo eso es valiosísimo. Y como tú dices también, Analía, incluso si se cae un poco la manera de traducir o cambia todo eso, pues vamos a encontrar maneras de reconducir todos esos conocimientos que tenemos, ¿no? Eso nadie nos lo puede quitar. Pero absolutamente. La especialización es clave porque las inteligencias artificiales, estas herramientas, a quien verdaderamente van a resultar útiles es al especialista que entiende el campo. Porque el que no entiende el campo, ya sea un médico, un cirujano súper especializado en una arteria de no sé cómo, ya sea un ingeniero especializado en un cálculo de estructuras o un traductor especializado en los contratos de seguro de no sé qué, pues solamente esa persona que va a entender ese campo va a poder sacar partido es mi visión, vamos, de la inteligencia artificial, que al final te va a dar un output que solamente va a poder valorar el que ya conoce a fondo ese campo. Si no, pues pasa como con la traducción automática. Hay clientes que dan por bueno lo que sale de la traducción automática. Si no conocen el idioma, ¿cómo van a saber si en la traducción automática te han puesto un churro ahí, la receta del cocido, o realmente te ha traducido bien esa frase? Es lo que decíamos hace un ratito, que ahora con esto de inteligencia artificial ni siquiera vemos la fuente de donde vienen los resultados. Y están planteados formalmente, pareciera que fueran verídicos, pero es información que está dando vuelta no sé, por la web, y ya sabemos que hay todo tipo de información basura, y solo un especialista lo puede dilucidar. Y creo que más que nunca, como decimos, más que nunca es necesario un especialista, porque hay tanta data, hay tanta información, que lo que vamos a necesitar ahora es indexarla, es legitimizarla. En todas las profesiones, creería. Sí, yo de hecho, una cosa que yo creo que un poco el éxito que está teniendo ChatGPT, a mí como traductora, por decirlo de algún modo, ¿no? Durante años hemos sido uno de los sectores o de los colectivos que siempre han estado recibiendo esos mensajes de es que ahora con el Google Translator, es que con el Deeper y tal. Pero es que si os fijáis, claro, si uno pasa el tiempo entre traductores, uno va a seguir recibiendo esos mensajes porque va a oír que todos dicen, ay, es que traduce muy bien, es que hace esto, es que hace lo otro. Y es verdad, es una herramienta, ¿no? Que está bien, ha mejorado, es impresionante. Pero si uno sale de la burbuja traductoril, por así decirlo, por primera vez con lo de ChatGPT, o sea, estoy viendo a gente, programadores, diciendo es que ChatGPT sabe programar. Es que, por ejemplo, en el sector en el sector jurídico también, la figura de los paralegals en Estados Unidos, que se dedicaban a hacer gran parte de la documentación de los casos, ¿no? Digamos, el trabajo de búsqueda para la comparación de casos y todo eso para los precedentes, eso ahora mismo lo están asumiendo también motores de búsqueda que funcionan con inteligencia artificial, y se dice que esas profesiones van a desaparecer, tal y cual. Entonces, por primera vez, la cantinela de que los trabajos van a desaparecer no solo nos afecta a nosotros, yo creo que de vez en cuando surgen herramientas, programas, inventos disruptivos
que cambian el panorama, pero no lo van a cambiar solo para nosotros, va a cambiar para mucha gente. Y también, si hay estudiantes ahora mismo que estén en primero y tal, y que les guste todo el tema de la tecnología, la programación, van a hacer falta lingüistas, expertos en idiomas y tal para programar esas máquinas también. Ya hace años tuve la suerte de participar en un proyecto así, en el que digamos que yo puntuaba, era una colaboración con una tesis doctoral, y era puntuar cómo o sea, cómo de precisos eran los resultados de traducciones automáticas, también de textos económicos y tal. Y había mucho que mejorar, pero claro, luego necesitaban el input de todos los traductores que participamos en ese proyecto dando feedback. Y es un trabajo que era una colaboración, pero nos la pagaron, y más adelante sé que estaban buscando a alguien que se uniera al equipo de manera permanente para seguir desarrollando eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que donde muchos ven amenazas, se pueden ver oportunidades también, ¿no? A lo mejor para los que ya estamos metidos y tenemos nuestro nicho y nuestro día a día montado, no nos interesa, pero a quienes estén todavía al principio de su carrera, pues ¿por qué no, no? Desde ya, dime. No, perdón, Rosa, no, iba a aportar algo sí. justo a lo que estás diciendo, Sí. que desde ya la carrera puede llegar a mutar. En Estados Unidos se habla mucho de lingüistas más que de traductores, porque somos el subject matter expert, que va a decidir cómo va a salir el output de una traducción que hizo una máquina o que hizo un vendor, un proveedor. Con lo cual cada empresa tiene su lingüista, que es un subject matter expert. Es lo que hago básicamente con Wells Fargo en parte de mi trabajo, traducir, pero muchas veces es revisar y dar el visto bueno antes de publicar o antes de enviar al sector de compliance, que va a ser la última revisión. Entonces puede que cambie o mute la figura del traductor, pero sigue siendo un especialista en el tema, sigue necesitando de la especialización, y va a ser quien le diga a los programadores, bueno, hay que programar la máquina así o asá. La preedición, la postedición, todo eso también es mercado para el traductor especialista. Claro, pero entonces yo creo que es importante también no darle la espalda a lo que está ocurriendo, sino estar al día a día, al corriente de todo, en qué sectores se está usando más, en qué sectores menos, cómo se está usando, porque es muy útil, ¿no? Totalmente, hay que conocer un poco toda cosa nueva que venga y que cambie el panorama, tenemos que interesarnos por ello y conocerlo, y como tú dices, Rosa, no darle la espalda, ¿no? Porque al final ahí es cuando nos come, porque le damos la espalda, hacemos como que no pasa nada, y claro, no hay que bajar la guardia tampoco, ¿no? O sea, hay que adaptarse, hay que estar con la antenita puesta y ver un poco qué es lo que está pasando y cómo nos podemos adaptar, ¿no? Qué bueno. Mira, Rebe, yo creo, si te parece bien a ti y les parece a nuestras invitadas, que podemos ir cerrando la charla, porque si no, ayer estuvimos 2 horas y media aquí y hoy ya llevamos cerca de 2 horas y si no se nos van a agotar. Pero os invito también a que volváis mañana, que vamos a tener una charla de especialización en traducción médica interesantísimo, un campo también de los que más se traducen, ya lo hemos visto, con uno de los mejores, además, igual que Analía, buen amigo de Analía, además, estará por aquí Pablo Muguerza, y buen amigo común. Y el jueves tenemos a Nora Díaz hablándonos de tecnologías, inteligencia artificial, el futuro y todas estas cosas. Yo creo que no hay nadie que haya probado tantas cosas como Nora, tantas tecnologías diferentes, así que ya nos va a dar. O sea, les esperan 2 oradores, pero de recontra lujo, qué lindo. Qué bueno que puedan aprovechar a esta gente de primera mano escuchándolos. Si están arrancando en la carrera, realmente es impagable. Qué bueno. Muchísimas gracias, Analía. Un placer contar contigo otra vez. El club es tu casa, ya sabes que nos gusta que vengas por aquí de vez en cuando. Ya te llamaremos más adelante por hablar de las criptomonedas, por ejemplo, que tú sabes mucho de eso también. Un placer, un gustazo escucharlos. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Y gracias, Rosa, Elena, Sara, nuestra Sara, que ha sido un gustazo teneros aquí y compartir vuestra experiencia. Al final, tú también, Rebeca, que has compartido de tu propia cosecha, tus cosas, de tu propia experiencia. Bueno, pues todo eso sabemos que es muy enriquecedor. De siempre, desde que llevamos haciendo estos congresos, nos han dicho las personas que en ellos participan que de lo que más se llevan, de lo mejor, es oír a otras personas
pues dando su aportación de lo que han vivido, de cómo han salido de un bache, de otro, de cómo han ido haciendo crecer su carrera, y la verdad es que esto es algo que siempre enriquece un montón a todos los demás, a toda la comunidad. Era lo que pretendíamos hoy y os lo agradecemos en el alma, de verdad.